Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y al programa de Directo al Objetivo, especialmente los televidentes de las islas de La Palma, Tenerife y La Gomera. Y también nuestra más cordial acogida, afectuosa acogida, a don Marcos José Lorenzo Martín, que es alcalde de Tijarafe, de la isla de San Miguel de La Palma. Don Marcos José, bienvenido. Muchas gracias. Es habitual que recordemos a todos ustedes esa señal de identidad de Canal 8, un canal de capital 100% tinerfeño, canario, con una línea editorial pluralista, es decir, esta es una empresa privada que sin embargo se esfuerza en todos sus programas, en toda su actividad, de hacer esos servicios públicos al servicio de la ciudadanía, del conjunto de la ciudadanía, y también que estamos en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago. Bien, don Marcos José no es la primera vez que viene, es la segunda entrevista que celebramos con él. Es un poco el perfil que yo quería decirles a aquellos que no, siendo de la isla de La Palma, pues no lo conocen suficientemente. La isla de La Palma es suficientemente conocido, ¿no? Y también en otras islas. Es el perfil del alcalde joven, de la nueva generación de alcaldes, en este caso de Coalición Canaria. Ustedes saben que en Canarias tenemos, bueno, pues algunos alcaldes experimentados, de años de trabajo, de prestaciones, y tenemos también alguna jornada de alcaldes jóvenes. Bueno, pues él se acaba de incorporar a esa jornada en los comicios del 2007. Tiene 32 años, nació en Londres, de familia emigrante, sin embargo retornó a la isla, pues todavía no había cumplido un año, ¿no? O sea, por lo tanto, porque la familia regresó a la isla de La Palma, ¿no? Se licenció en Historia en el 2002 y se especializó en Arqueología. Y yo quería, la primera pregunta que se me ocurre es preguntarle por qué la arqueología y no, quizá intervino o tuvo que ver algo el propio término municipal de Tijarafe o en esta decisión o no. No tiene nada que ver. Hombre, sí que ayudó. También es verdad que en general la isla de La Palma se puede calificar en muchas ocasiones como un yacimiento abierto. Y concreto, la verdad que el municipio de Tijarafe cuenta con una gran riqueza arqueológica. Es cierto que los vestigios arqueológicos de las culturas precastellanas o preeuropeas, vamos a llamarlo así, que habitaron no solo la isla de La Palma, sino las Islas Canarias, no son vestigios en comparación con otras civilizaciones antiguas especialmente llamativos en cuanto a la grandiosidad, pero sí que tienen su interés. Y sin duda alguna, la isla de La Palma, específicamente por todo lo que supone el arte rupestre e ideográfico que se encuentra, pues en este caso grabado en distintas zonas de la isla, pues es un aliciente especial para todos aquellos que nos gusta de conocer el pasado. Yo, de entrada sí tenía claro como vocación que me gustaba conocer el pasado de las civilizaciones y de las culturas y las sociedades, y además encuentro interesantísimo el poderlo hacer a partir de los vestigios materiales, la materialidad, que en los casos en los que no existe información escrita o oral de primera mano, pues es lo único que nos permite acercarnos un poco a lo que verdaderamente pasaba en aquellos mundos. Hay un antes de la política, ahora pasaremos al después, pero hay un antes y hay una colaboración y una participación en proyectos relacionados con esa especialidad arqueológica, tanto en el sur de Francia como en Andalucía, como en el propio archipiélago. Cuéntanos algo de esa experiencia. La verdad que prácticamente, como en todas las profesiones, verdaderamente se siente uno bien mientras se prepara, pero más todavía cuando la ejerce. Yo la verdad que poco tiempo tuve para poder trabajar en ese mundo de la arqueología, y sí es cierto que durante la carrera, como colaborador en un primer momento y después como parte del equipo, pues quizás donde más experiencia en ese sentido pude desarrollar, especialmente en las campañas arqueológicas que desarrollábamos en un puerto de fundación etrusca y desarrollo ya en la época del primer imperio romano, la época de Augusto, que vino a empezar a decaer, ese puerto cercano a la ciudad de Montpellier, cerca de Nîmes, en el sur de Francia, y la verdad que allí con un equipo de profesionales, fundamentalmente de las universidades de Cataluña, tanto de Barcelona como de Lleida, así como de la Universidad de Granada y otros puntos de la península, y también evidentemente de profesores y personal de las universidades francesas,
pues la verdad que fue una experiencia bonita, multicultural, porque allí pues permitía abrir uno un poco las mentalidades a otra forma de entender la actividad que allí desarrollamos, en este caso la investigación arqueológica, y también bonita en el sentido de que trabajábamos sobre una auténtica ciudad, en este caso del entorno al cambio de la era, viendo cómo se desarrolló, cómo llegó a su apogeo y cómo entró en declive. Y eso yo creo... ¿Antes del cristianismo, antes de Cristo? Es de fundación etrusca, aproximadamente pues, el siglo VI, siglo V antes de Cristo, finales del siglo VI antes de Cristo, principios del V. ¿Y hasta cuándo tuvo esplendor más o menos esta ciudad? Pues dejó de funcionar el asentamiento de la antigua Látara, como se le conocía en época romana, aproximadamente en el siglo I después de Cristo, en época de Augusto, pues como muchos otros puertos de mar cercanos a la desembocadura de un río, pues el mismo fue colmatando de sedimentos ese antiguo puerto hasta que dejó de ser practicable y posteriormente ya en época medieval se desarrolló el puerto de Montpellier, cercano también. ¿Y la colaboración en Andalucía fue también sobre vestigios romanos, ¿no? ¿O no? No, en este caso era un periodo mucho anterior en el tiempo, en este caso de los primeros momentos del Neolítico, finales del Neolítico, principios de la edad del cobre en el sur de la península ibérica, concretamente la depresión de Vera, en unos trabajos que venía desarrollando un equipo además de la Universidad de La Laguna, el doctor Dimas Martín y la doctora Kamalich, pues que en su momento, pues vamos a decir así, nos acogieron a un grupo de entusiastas, estudiantes entusiastas primerizos en el mundo de la arqueología, y tuve la oportunidad el año 2000 de poder pues, estar trabajando allí con ellos en ese proyecto pues, durante dos meses, y la verdad que muy interesante. ¿Con ellos también en Canarias o no? Con ellos ellos, en el archipiélago. tuvimos algún proyecto para realizar prospecciones arqueológicas fundamentalmente, y a partir de ahí también colaboré con algún otro equipo del Departamento de Arqueología en prospecciones arqueológicas, fundamentalmente aquí en Tenerife, y ya después posteriormente en La Palma, en lo que significa el trabajo en la realización de las cartas arqueológicas municipales, que me terminó de permitir tener una visión pues un poco bastante amplia y esperanzadora de lo que podía ser el futuro de la arqueología en La Palma concretamente. La Palma, el archipiélago, ¿está bien estudiado arqueológicamente o se está en los inicios? Es difícil, la verdad que tenemos que tener en cuenta que en todos los territorios insulares la presión demográfica a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, con el suceder de las épocas, es intensa. Por lo tanto, casi todos, o mucha buena parte de los yacimientos, en este caso, no solo la isla de La Palma, sino de Canarias, han sido reutilizadas en época histórica. Eso condiciona mucho el poder tener una visión bastante pura de una estratigrafía, por ejemplo, que nos da indicación de la sucesión de los distintos momentos en el uso humano del territorio, y cuando eso pues va pasando de unos usos a otros, a veces algunos alteran los anteriores o se revuelven de alguna manera esos estratos arqueológicos, es complicado de seguir. Aún así, quedan muchos yacimientos que nos permitirían tener una visión bastante más completa, todavía sobre todo de ese periodo, yo creo que es fundamental, uno, el inicio del poblamiento, y el otro, el choque de culturas, vamos a decirlo así, o el intercambio cultural de la época de la llegada de los castellanos europeos y con esas culturas que había anteriormente. Bien, ahí quería yo llegar al enriquecimiento de culturas o a la complementariedad de las culturas, o cómo a veces una cultura siempre absorbe completamente o se da más en el choque de culturas o en la confrontación de culturas, se da más el mestizaje cultural, valga la expresión. A veces cuando uno estudia historia, sobre todo cuando en los niveles más básicos de la enseñanza, es mucho más sencillo para el que lo explica y para el que lo entiende, explicarlo como una cuestión de vencedores y vencidos, de ahora hay esto y después hay esto otro. En realidad ese proceso de cuando uno avanza en la investigación y se convierte pues, en historiador, en profesional, entiende que lo interesante es precisamente, y de lo enriquecedor, es conocer ese periodo de transición de un momento a otro, y que es verdaderamente donde ni lo de antes vuelva a ser lo de antes, ni lo de después vuelva a ser igual, porque precisamente yo creo que ambos mundos, en este caso pues el mundo de las culturas aborígenes que había en Canarias y el mundo de los europeos que llegaron a Canarias a poblar Canarias, no caminaron por separado. O sea, ellos durante un largo periodo de tiempo interactuaron, en algunos casos evidentemente fue mayor la aculturación, vamos a decirlo así, de esas sociedades preexistentes antes de la llegada de los europeos, en otros casos menor, y en cualquier caso las contribuciones y otras muchas que sucedieron a lo largo de la historia han hecho, por ejemplo, del pueblo canario un pueblo cosmopolita como el que es actualmente. Oiga, y ¿por qué, estando enfrascado usted en esas cuestiones, en esos estudios biológicos,
coge un buen día o un día, yo qué sé, reflexivo y decide lanzarse a la política? Yo creo que, no sé, quizás Porque la arqueología la tiene un poquito de lado, ¿no? bastante aparcada, más de lo que a mí me gustaría, sobre Bien. todo porque... ¿Qué es lo que qué proceso se produce ahí? Digo, personalmente, para usted. Yo creo que en eso tuvo que ver también el hecho pues, de estar inmerso en una dinámica, en este caso universitaria, que tiene que ver con las ciencias sociales, es decir, una facultad como es la Facultad de Historia, en un campus como el de Guajara, donde pues, se concentra la mayor parte de las carreras de letras, vamos a decirlo así, de ciencias sociales. Pues se da mucho el poder tener tiempo para reflexionar, aparte de para estudiar en la cafetería o en distintos ámbitos acerca de lo que pasa alrededor, ¿no? en la sociedad que te rodea. Y yo personalmente sí llegué a un momento de cierto cansancio, vamos a decirlo así, en el sentido de que todas esas charlas en las que muchas veces pues, otros compañeros o uno mismo creía tener soluciones o de las cosas que no, al menos no le gustaba cómo funcionaban dentro de la sociedad y que muchas de ellas evidentemente tienen que ver con la política porque es así en el sistema en el que nos movemos. Y sin embargo llegó un momento que se cansaba uno de especular sobre ese tipo de soluciones o posibles soluciones y no aportar nada. Yo me preguntaba muchas veces que por qué no una carrera, hay otras muchas, pero evidentemente una carrera como la carrera de historia en este caso, que supuestamente sirve para aprender de los errores del pasado, aquello que tanto se dice, aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer en el futuro, pues quizás deberían tener una mayor presencia, o sea, las personas que tengan este tipo de conocimiento en la vida pública, en la política, para poder precisamente intentar errar lo menos posible en ese camino de intentar llegar a una sociedad mejor para todos. Y en medio de todas esas conjeturas y de ese un poco hartazgo de hablar siempre lo mismo y no hacer algo al respecto, pues surgió la posibilidad de comenzar incorporarme a un proyecto político que venía ya... ¿Qué Coalición Canaria? Hombre, yo personalmente, políticamente siempre me he definido como nacionalista, moderado en este caso, entendiendo que estamos dentro de un marco constitucional, que además es para alegrarnos de tener el marco que tenemos, mejorable, evidentemente, y no hay que tener miedo a hablar de mejorar las cosas cuando verdaderamente se puede hacer y se puede hacer en consenso. Y porque de alguna manera... Yo entiendo también que en el ámbito institucional al que se me iba a invitar a incorporarme simplemente en un proyecto político, después se convertiría en realidad cuando las elecciones pues, nos dieron una mayoría en aquel momento y yo fui concejal del Ayuntamiento de Tijarafe durante 4 años. Pero de alguna manera sí que entendía que dentro de la política municipal, el trabajo que había estado haciendo, en este caso el grupo de Coalición Canaria, el Ayuntamiento de Tijarafe, era digno de apoyarlo, en este caso, de mejorarlo si se podía y de alguna manera intentar resolver con la praxis todas aquellas cuestiones que uno se planteaba en la cafetería sobre si era posible o no cambiar las cosas, ¿no? Bien, y así usted llega a la convocatoria electoral a las elecciones del 2003, donde forma parte de la candidatura de Coalición Canaria, donde obtienen ustedes mayoría absoluta en Tijarafe y donde usted, espere, porque son tantas áreas las que usted se ocupa que no me acuerdo de memoria, ¿no? Porque de golpe y borrazo, pues don Marcos José se ocupa de las siguientes concejalías: Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Juventud, Empleo y Desarrollo, Turismo, Patrimonio, Artesanía, corríjame si me equivoco, además de tesorero y tercer teniente de alcalde, ¿es así? ¿O me he dejado alguna? Así es, no. No me he dejado ninguna. Es que me ha llamado la atención al repasar sus datos y bueno, pues siempre, la otra vez también me llamó la atención, la primera vez que conversamos, de que se ocupase de tantas áreas, porque dije, bueno, y los demás de la corporación a qué se dedicaban, porque, ¿qué pasa? Que usted y aceptó, lo pidió, se lo asignaron, o qué pasó ahí. Fue de acuerdo, consensuado con el resto de los compañeros. También es verdad que en el caso concreto de la trayectoria que llevaba el grupo de Coalición Canaria y Ayuntamiento de Tijarafe, históricamente, por decirlo así, pues la mayor parte del peso evidentemente la llevaba el alcalde. Aparte de eso, pues tradicionalmente siempre había una concejalía que se dedicaba exclusivamente a trabajar sobre ese área, que era la Concejalía de Cultura y Fiestas, y nada más. Entendimos en el 2003 y entendió así en aquel entonces pues el compañero Juan Manuel, que fue alcalde en aquel momento,
y el resto de compañeros, que en una entidad local modesta como la de Tijarafe, pero que tiende a modernizarse y a ofrecer el mejor servicio posible a los vecinos, había que empezar a especializar determinadas áreas y había que intentar desarrollar de manera cariñosa o teniendo un poco más de atención determinadas áreas para que pues, mejorara la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, todas esas nuevas áreas que anteriormente no tenían delegación, pues se crearon y en este caso... Vaya. Se crearon SNOVO cuando usted le... Específicamente, pero hombre, de todo eso existía la juventud antes de yo ser concejal, existía... Como área. Efectivamente. Como área, es decir, como responsabilidad municipal, vaya. Yo tengo que decir que a mí me sirvió de dolor de cabeza al principio, porque yo veía que avanzaba, durante el primer año de legislatura prácticamente, aquello avanzaba y no podía llegar a tocar todas esas áreas que tenía en muchos casos. Y la verdad que era un poco frustrante en el sentido de a lo mejor de no poder disponer de todos los recursos que uno quisiera para poder llevar adelante iniciativas en cada una de ellas. A lo largo del desarrollo del resto del ejercicio, pues siempre hubo oportunidad de poderlo hacer. Pero de alguna manera sí que hoy, pasado todo ese tiempo, lo agradezco en el sentido de que es capaz uno de... Exactamente, ¿no? Y de tener una visión un poco más holística del funcionamiento, en este caso, de una institución local, de un ayuntamiento, y a la hora de uno poder hablar con un técnico, de poder saber hasta dónde se le puede exigir a un técnico y qué tipo de rendimiento puede dar y cómo se puede mejorar, ayuda mucho el hecho de haber tenido contacto con áreas tan dispares y tan diversas como esas, que todas ellas se dan en la sociedad en la que nos movemos, y de alguna manera pues es una forma de poder pues eso, estar más al día de lo que ocurre en cada una de las cosas. Bien, llegamos a los comicios de mayo del 2007 y ahí encabeza usted la candidatura de Coalición Canaria. Háblenos un poco de la campaña y de los resultados electorales, quería comentarle. Háblenos de la campaña y de esos resultados electorales que fueron también satisfactorios, claro, o no tanto como esperado. Sí, no, la verdad que sí. Nosotros teníamos claro la apuesta que hizo en este caso Coalición Canaria en Tijarafe, una vez que el compañero que llevaba de alcalde, pues 16 años, Juan Manuel González, con una trayectoria tan brillante, fundamentalmente en la gestión. Todo el mundo recordará y recuerda a Juan Manuel y lo tenemos muy presente, yo por lo menos como modelo y como persona honesta y trabajadora fundamentalmente. Además trabajando, haciendo muchas cosas buenas por el municipio, dentro de las posibilidades que hay en un municipio pequeño, repito, como Tijarafe. El hecho de que pocos meses antes pues él hiciera público que no se iba a volver a presentar por diversas razones, fundamentalmente personales, porque también, y ahora ya lo sé, el tiempo que esto quita, sobre todo de la familia, de los amigos, de la vida particular de cada uno, junto con el resto de los compañeros que también formaban parte de ese equipo, pues también lo dejaban junto con él, hubo un momento en que pues estaba literalmente solo ante el peligro. Hombre, literalmente no, con el apoyo en este caso del partido, fundamentalmente del Comité Local de Coalición Canaria en Tijarafe, y hay que reconocerlo así, y yo la verdad que nunca se los agradezco lo suficiente, que me sentí muy apoyado en ese momento. A partir de ahí todo fue una carrera de fondo, pero de fondo corto, porque los plazos se echaban encima y había que elaborar no el mejor equipo posible, sino el que necesitaba Tijarafe para los años que se avecinaban. Y en ese sentido yo creo que ahí sí tuvo que intervenir de alguna forma la suerte, porque es muy difícil, y ahora lo sé, con el tiempo cada vez lo valoro más, el hecho de en poco tiempo poder formar un equipo de trabajo, de personas para trabajar, como se formó, y que diera los resultados que a mi modo de ver pues han dado los compañeros y siguen dándolo. 6 concejalías obtiene Coalición Canaria, el Partido Socialista Canario PSOE 3, el Partido Popular 2, que son los 11. Sin embargo, en las fotografías que aparecen en la página web de Tijarafe, cuando pinchamos en concejales, nos aparecen 12. He llegado a la conclusión, porque contando las concejalas, que están todas ellas ahí, hay un varón, que yo claro no lo conozco, un varón de más. ¿Quién es? El secretario de la corporación, en este caso. Vale. En esa foto de instituto, de familia. Era una curiosidad periodística, porque dije, vamos a ver, si son 11, ¿por qué aparecen 12? Primera pregunta. Y luego, claro, pude haber deducido, siendo varón, a lo mejor, pues, aunque también hay señoras que son secretarias. Sí, ¿no? sí, por ejemplo. O sea, pero bueno, no, las concejalas estaban las justas, sobraba. Bien. Vamos con el programa electoral y con el balance, porque al fin y al cabo estamos ya, antes de pasar a otros temas de actualidad que iremos ahora,
Estamos pues prácticamente ya diría, en el Ecuador, en la mitad de mandato, ¿no? Más o menos. Primero, ¿qué prioridades se marcan en el programa electoral y cómo estamos de balance de ese programa? Pues en la mitad, básicamente. Es cierto que todo ese programa inicial, de alguna manera, pues si no condicionado en cuanto a los objetivos, que siguen siendo los mismos, sí en la manera de conseguir esos objetivos a la situación que actualmente tenemos. Eso está claro y nos afecta de lleno y no somos distintos en Tijarafe a cualquier otro municipio. De todas formas, sí que de alguna manera pues se ha ido trabajando en los grandes ejes que se planteaban, tanto en mejorar, en este caso, los servicios, por ejemplo, que se le da a un sector sensible de la sociedad tijarafera, como son nuestros mayores. Hemos seguido trabajando en ese macroproyecto del edificio de la residencia de la tercera edad, que a la vez también va a servir para dar cobertura a otras necesidades sociales que entendemos básicas del municipio, como es la escuela infantil, precisamente para permitir, entre otras cosas, por la incorporación de la mujer, o en este caso de los dos miembros de la unidad familiar. ¿Incluida la guardería, quiere decir o no? Exactamente. En el mismo edificio, bien, separado totalmente, pero en el mismo edificio se encuentra también lo que va a ser la futura escuela infantil y un centro ocupacional, porque entendemos también que otra de las cuestiones fundamentales en toda sociedad es la formación, más todavía, precisamente de cara a la exigencia que tiene hoy en día, pues el conseguir el pan nuestro de cada día, pues hay que estar formado, una sociedad formada es un valor de futuro, y en ese sentido yo creo que es importante también esa infraestructura. ¿Las relaciones con los demás grupos, me imagino que con el Partido Popular mejor que con el PSOE o no? ¿O las relaciones del alcalde con los de otros dos grupos son iguales? No, tengo que decir que en este caso es cordial y productiva, positiva en el sentido de que yo entiendo, con los dos grupos, yo entiendo que, y así lo entienden también mis compañeros, y ahí está el reflejo en las distintas propuestas que se sacan adelante, cuando algo es positivo verdaderamente para el conjunto de los tijaraferos y tijaraferas, pues da igual que los propongan uno que otro. Sí es cierto que quizás a principios de legislatura pues vino marcada por un mayor enfrentamiento, si se quiere decir así, o no encuentro, por decirlo de otra manera, con los compañeros fundamentalmente del partido, del Grupo Socialista, del partido del PSOE. A fecha de hoy tengo que decir que el panorama es muy distinto, que en ese sentido este año por primera vez también se han aprobado en este ejercicio los presupuestos por unanimidad, teniendo en cuenta precisamente pues, las circunstancias económicas que nos rodean y las dificultades para poderlos aprobar, y aún así pues se ha entendido que dentro de lo posible son los mejores presupuestos que se podían hacer, y que al fin y al cabo de todo eso pues sale todo lo demás de la aprobación de los presupuestos. Bien, vamos a considerar, ojalá sea así y ojalá fuera así, ¿no? Lo que ustedes han hecho en Tijarafe, en la isla de San Miguel de la Palma, lo hagan los grandes partidos, los partidos más representativos en Canarias, en el conjunto de España, etcétera, que ante las dificultades, en lugar de perderse en confrontaciones partidistas, en lugar de mirar los propios ombligos, pues hagan consenso de esos presupuestos, hagan consenso de ver cómo se puede salir, al menos institucionalmente, de la que tenemos encima, que es la crisis. Y yo que quería, ya entramos en la crisis, que nos describiese un poco en un ayuntamiento como el de Tijarafe. Tijarafe, corríjame señor alcalde, pero tiene una población de derecho, me parece, de unos 2.720 habitantes aproximadamente, ¿no? Usando los 2.780, casi 2.800. Casi 3.000, ¿no? Todavía falta, sí, algunos. Todavía falta. Bueno, vamos a dejarlo en casi 2.800, ¿no? Más o menos. Bien, por lo tanto un municipio pequeño, digo en lo que es el... ¿Cuál es el panorama dentro de ese municipio en cuanto a necesidades del vecindario, peticiones más, digamos, más extremas al ayuntamiento? A usted, por ejemplo, como alcalde, hay vecinos o vecinas que van a solicitarle ayudas puntuales y ayudas, digamos, básicas. ¿Qué tipo de ayudas? Sí los hay, sí los hay. La verdad que lo ideal sería que nunca se llegara a esa circunstancia extrema, porque yo entiendo que tanto para la persona que va a solicitar esa ayuda como para el que tiene que ofrecerla, pues ojalá no se viera uno de esa tesitura. Sí las hay. Bien es cierto que para el volumen de población que tiene Tijarafe y la dinámica, pues en este caso socioeconómica, no solo del municipio, sino en general de la isla de La Palma,
dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Es decir, la crisis es lógico que afecta a algunos sectores más claramente que a otros, pero de alguna manera siempre, precisamente por ese no peso tan profundo que ha tenido en la economía de La Palma, el sector de la construcción, por ejemplo, que ha sido uno de los más afectados directamente, o otro tipo de sectores más directamente relacionados con el tema del dinero, de los bancos, de las finanzas, pues sí es cierto que de alguna manera pues, esas economías que siempre se dan de pequeña escala, allí en La Palma, por ejemplo, y en Tijarafe específicamente, funciona mucho el huertito familiar. Esto es algo que a veces se mantiene más por una cuestión de amor al pasado, de nostalgia, que por una efectividad económica o directamente para poder subsistir. Pero sí es cierto que eso ayuda, y hay muchos vecinos que pues complementa su renta en el trabajo al que se dedique, que a lo mejor no es agricultor a dedicación exclusiva, vamos a decirlo así, pero sí a tiempo parcial, porque está la propiedad de la tierra bastante dividida. Es una tierra, la tierra de la isla de La Palma, que es muy agradecida, teniendo agua para poderla trabajar, y afortunadamente pues funciona lo de la huerta de la isla de La Palma, funciona. ¿Qué peticiones son las que usted recibe? ¿También de alimentos? No. ¿O también? Hay algunas, son las menos, la verdad que son las menos, afortunadamente, y hasta la fecha son las menos, pero también pago de alquileres, pago de facturas de cuestiones básicas como el agua, como la luz. Alguna solicitud ha habido en ese sentido. Siempre, bueno, en todo tiempo, pero ahora más, hay como una especie de dicotomía, de confrontación a cuenta de los fondos y de las competencias, a cuenta de los recursos y de los servicios. Entonces, los cabildos contra el gobierno, los ayuntamientos contra los cabildos y contra el gobierno, y particularmente en el archipiélago, donde no acaba de producirse nunca, no sé por qué motivos, esa coordinación que tendría que ser elemental entre las distintas administraciones para no dejar de hacer ninguna de las funciones que espera la ciudadanía, y al mismo tiempo que no haya repeticiones, que no haya duplicidades, que a veces pues son inocuas y que además siempre son un gasto excesivo para el contribuyente, que es el que sostiene las administraciones. Yo quería, bueno, y después cuando hablamos de ayuntamientos y cabildos, también tendríamos que hablar de ayuntamientos pequeños, porque también tienen su singularidad, como es el caso de Tijarafe. Un ayuntamiento del tamaño de Tijarafe, que dentro de lo que tenemos en el archipiélago, pues podríamos considerarlo sin ningún menosprecio, pero como de ayuntamiento pequeño, encuentran muchas incomprensiones a veces en las demás administraciones. Digo, en este esquema, ¿y por qué no hay una coordinación? Sí, yo creo que la coordinación sí la hay. Quizás el problema viene derivado de que durante mucho tiempo las circunstancias, sobre todo económicas, han permitido ir desarrollando un modelo de hacer las cosas que quizás ahora, precisamente en los momentos de crisis en que nos encontramos, sobre todo desde el punto de vista de la financiación de las entidades locales, concretamente en este caso, se nota más todavía y se hace más patente. Es decir, durante mucho tiempo ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, porque dentro de las bases de régimen local, que para nosotros son pues, el santo y seña y la guía por la que de alguna manera pues, conocemos qué competencias no son propias los ayuntamientos y qué competencias les son propias a otro ámbito, en este caso de otra institución, tenemos claro que los que menos competencias tenemos son los de menos de 5.000 habitantes, que es el caso que podríamos considerar por un ayuntamiento de rango pequeño o medio, para el caso de Canarias. Ahí nos encontramos nosotros y nos damos cuenta que en épocas de bonanza hemos ido asumiendo una serie de competencias, quizás en el afán de intentar que nuestros vecinos y vecinas, que ya es difícil que además en el ámbito rural, es lo que comentaba del problema añadido de ser un ayuntamiento pequeño y de un municipio rural. Fijar población al territorio es la obsesión, en este caso, de los alcaldes de las entidades locales pequeñas y rurales, porque todos conocemos lo que ha significado el éxodo a las ciudades, además de las personas que están preparadas, que salen a estudiar en la universidad, que no pueden volver al municipio porque no encuentran trabajo, porque existe una serie de dificultades, el alejamiento orográfico. Todo ello hace ya que de por sí sea bastante complicado fijar población al territorio. Si no se hace, por lo menos intentando equiparar la calidad de vida o los servicios que se le dan a un ciudadano o ciudadana que vive en uno de estos municipios con los que vive en una zona de capitales, sin llegar ni mucho menos al nivel de servicios que se le puede dar allí, sobre todo desde el punto de vista privado, ya no hablo solamente público,
es difícil que la gente se quede. ¿Qué es lo que pasa? Que competencialmente, como no se ha hecho esa tercera descentralización que tanto se habla, sobre todo económica, porque de facto sí que la ha habido, sí que los cabildos y el gobierno de Canarias, a su vez en los cabildos y los cabildos en los ayuntamientos, han ido delegando una serie de competencias que no han venido, en muchos casos, refrendadas por la firma de unos acuerdos en cuanto a su financiación. ¿Eso qué supone? Pues supone que, pudiéndolo hacer en época de bonanza, el ayuntamiento ha asumido una serie de servicios que suponen también una carga financiera importante y que ahora mismo pues no puede mantener o es difícilmente mantenible. ¿Cómo justifica uno ante el ciudadano caminar hacia atrás? Difícilmente, muy difícilmente. Eso nos ha abocado a que, por eso entendemos así, que muchos ayuntamientos pequeños y algunos medianos y otros no tan pequeños ni medianos y otros grandes se hayan visto con unas deudas inmensas, que en un momento con el que estamos viendo de crisis económica, que además se vienen marcado para nosotros por la realidad inmediata de la reducción de los dos ingresos, vamos a decirlo así, más estables que tienen los ayuntamientos, como son el régimen económico y fiscal de Canarias, la parte proporcional que les tocaría, junto con la participación de los tributos del Estado, que vamos a decir lo que son las cantidades que se ingresan mensualmente a los ayuntamientos. Eso ha hecho que desde luego se haya hecho muy difícil poder mantener una plantilla con el personal suficiente para dar esos servicios que hasta ahora han sido asumidos unilateralmente por una administración. Antes hablaba usted de fijar población en el territorio, ¿no? Ahí, repasando un poco la historia de Tijarafe, corríjame, pero hay un elemento que puede llamar la atención y es el componente de población alemana, yo creo. Es decir, hay una población, un flujo de migración, en este caso inmigración, pero alemana, exclusivamente, que se ha integrado plenamente, claro, ¿o no? Sí, no, por lo general sí, de todas maneras el perfil medio del ciudadana alemana que viene a vivir a Tijarafe, sobre todo proliferó mucho pues hasta la década hasta el 2000 poco. Una vez que nos equiparamos monetariamente dentro de la Comunidad Europea con el tema del euro, la verdad que se notó bastante la posibilidad de llegar aquí con marcos frescos y potentes económicamente hablando para poder comprar un terreno, una casa y sentarse a vivir. Hay que tener en cuenta que ese perfil viene marcado fundamentalmente por personas de mediana edad o edad avanzada que vienen buscando pues, un retiro tranquilo, vamos a decirlo así, dentro del ámbito del primer mundo, porque todavía aquí en Canarias, aquí estamos en la frontera, pero lo estamos, ¿no? Un clima privilegiado, sin lugar a dudas, vienen buscando sobre todo esas facilidades de salud que da el tener un clima bueno para poder tener una vejez placentera, y eso pues ha hecho que tengamos una comunidad más o menos importante, que si bien en sí misma no se estructura, es decir, no tienen un colectivo específico que los represente, sí que mayoritariamente, y eso es de agradecer y es muy bueno, se haya integrado dentro de lo que significa el resto de la sociedad tijarafera. Oiga, señor alcalde, pero vamos a ver, así en concreto, de unos 2.800 habitantes, ¿como cuántos centenares? No llega a 200, no llega a 200 no llega aproximadamente, son, creo recordar de memoria un poco más de 100. Pero y a raíz del euro se acabó. Mucho menos, ha aumentado, eso sí, bueno, ha aumentado, se ha mantenido y en algunos casos ha aumentado. Los que vienen de visita nada más, el foráneo turista, vamos a decirlo así, sobre todo ligado al disfrute del turismo rural. La verdad que precisamente aprovechando ese clima que tiene el noroeste de La Palma, que es un clima pues ni muy extremo, ni muy caluroso, ni muy frío, es un clima bastante plácido, vamos a decirlo así, con esas vistas, esos paisajes que tenemos allí y sobre todo la tranquilidad que da, pues un lugar que tiene amplia raigambre tradicional y bastante ligada al mundo rural, pues hace que sea atractivo para esas personas que vienen buscando tranquilidad. Estamos, como ustedes ven, entrevistando al alcalde de Tijarafe, a don Marcos José Lorenzo Martín, uno de los alcaldes más jóvenes de Canarias, tiene 32 años y es licenciado en Historia en la rama de Arqueología. Está nuevo en el cargo desde el 2007, es decir, que lleva 2 años. Está comiéndose el pan de la boda de la alcaldía todavía, ¿no? Vamos ¿en qué consiste ese plan municipal contra la crisis? ¿Cómo han estructurado usted como alcalde, ese plan dentro de Tijarafe? Bueno, eso fue una iniciativa que presentó el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria, concretamente se llevó a pleno en noviembre, creo recordar, del 2008,
Y nosotros lo estructuramos desde dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de la institución en sí, en lo que significa reducción de gasto corriente, reorganización del sistema de trabajo de algunos departamentos para poderlo hacer lo más eficiente desde el punto de vista de la productividad y el coste de cara al ciudadano, para mantener aquello que comentábamos antes de la mayor cantidad de servicios posibles, para no menoscabar en todo caso los servicios que se le dan al ciudadano. Y por otro lado, lo que significa aquellas medidas que tienen que ver con la economía del municipio. Es verdad, porque es así, desgraciadamente, competencias directas un ayuntamiento para diversificar la economía de un municipio o para modificarla de alguna manera es difícil. Sobre nosotros están otras instituciones, sobre todo el Estado, que tiene una competencia muy amplia en lo que significa la economía a nivel España, pero dentro del municipio algunas decisiones municipales sí que pueden favorecer o de alguna manera incentivar el hecho de que no se reduzca la actividad económica. En ese sentido, pues se acordó tener un espacio de diálogo con los empresarios y empresarias del municipio. Se intenta también de alguna manera apoyar todas aquellas iniciativas para que se diversifique la economía municipal, concretamente en el ámbito de la agricultura. Pues una de las cuestiones que... Iremos por sectores, abordaremos la agricultura. También quería preguntarle por el Fondo Estatal de Inversión Local. Creo que son 4 proyectos. ¿Qué 4 proyectos son los que ustedes tienen en marcha? Bueno, 2 son proyectos que tienen que ver con el aprovechamiento social de un espacio público, es decir, Perdón la interrupción, ¿qué cantidad les correspondió? Unos 480 y pico mil euros, no llega a 500.000 euros, casi 500.000 euros en este caso. Que hay que decirlo también, o sea, muchos ayuntamientos hemos visto pues con gran alegría que eso se produzca. Yo de hecho cuando nos reunió la delegada del gobierno, en este caso a los alcaldes de la provincia occidental, para anunciarnos en qué consistía esto del fondo, pues tuve la ocasión de felicitarla por ello, para que le trasladara en este caso al gobierno central esa felicitación, pero también reivindicar de alguna manera que no sea una circunstancia excepcional, es decir, esperemos, y la verdad que es deseable que así sea, que esa cuantía que se destinó este año a ese fondo pues se repita en años sucesivos, y no solamente cuando hay crisis, porque uno se plantea que si en un momento en el que se han dedicado tantos millones a fortalecer la banca, a otra serie de iniciativas que hacen falta, cuando la cosa iba bien económicamente hablando, con más razón se le podía echar una mano a los ayuntamientos en el sentido de la inversión pública, que en definitiva lo va a notar el ciudadano de pie y llega perfectamente a la ciudadanía, ese tipo de cosas. 4 proyectos, decía usted, que lo interrumpieron. 4 proyectos, efectivamente. 2 dentro de un espacio cercano, 2 espacios sociales cercanos. Uno es un centro sociocultural en uno de los barrios del municipio que hasta entonces no tenía o hasta ahora no ha dispuesto de este espacio para poder desarrollar cursos y otras iniciativas, etcétera. Y la ampliación de un espacio social como es una plaza, también con la construcción de unos espacios, unos sótanos, donde poder desarrollar actividades de ese estilo, espacios socioculturales, en definitiva los 2. Otro es una calle que da servicio precisamente a ese edificio que comentábamos antes, de la residencia de la tercera edad y escuela infantil, y el otro es un depósito municipal de agua para completar el abastecimiento de agua pública en una zona del municipio. Vamos con las infraestructuras de comunicaciones. Bien, la carretera general, ustedes siempre han estado ahí pendientes de ese tema. ¿Cómo está ese asunto? Pues hay que decirlo, de momento bastante parado. Tenemos claro que si ya es difícil, lo que comentábamos antes, fijar población en un territorio rural, que muchas veces intentamos poner como ejemplo de lo que debería ser el desarrollo agrícola, las medianías de las islas del archipiélago. Está claro que de alguna manera hay que favorecer las comunicaciones. Eso facilitaría no solo la posibilidad de que una persona que vive en Tijarafe no tenga que desplazarse a trabajar porque le surge, porque es así, hoy en día está difícil encontrar trabajo, y si uno le consigue trabajo no da otra punta a la isla, no tendría por qué abandonar su pueblo de residencia para irse a vivir a otro sitio para poder trabajar, para poder tener servicios, por cuestiones de emergencia. Y la verdad que ahora mismo una carretera como la que llega hasta la comarca noroeste es una carretera, en el caso concretamente de la subida al Time, una carretera que creo recordar que empezó a hacerse en época de la República. Estamos hablando de una infraestructura que en su día supuso, un avance increíble, pero que ya dentro del siglo XXI, como nos encontramos ahora mismo, pues la verdad que tienen muchas deficiencias. Es una carretera estrecha por la que, por ejemplo, camiones o guaguas de pasajeros no caben en un carril, que se comen parte de otros carriles, curvas ciegas, no hay arcenes,
es peligrosa, hay desprendimientos a lo largo de casi toda esa carretera y ahora mismo es una de las carreteras que quizás debería tener más atención por parte de las instituciones dentro del conjunto de la isla de La Palma. Carretera insular. Una carretera insular. El cambio días pasados en el Cabildo, digamos la marcha del señor Perestelo, la llegada de la señora Taño, ¿usted tiene esperanza en que se mueva esa carretera? ¿La nueva presidenta? No solo por eso, estoy seguro de que también el actual consejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, que además alcalde como fue del Ayuntamiento Vecino de los Llanos Aridanes. Ilustre palmero. Efectivamente, promotor también en cuanto a la idea, si ya siendo alcalde, del proyecto del puente, en este caso sobre el Barranco de las Angustias. Ese era el segundo punto que yo quería tocarle. El barranco ese, el puente sobre el barranco. En realidad va en conjunto. Forma parte de la carretera general. Efectivamente, va en el mismo conjunto de propuestas, en este caso de mejora y desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones de todo el arco noroccidental de la isla de La Palma. Como digo, estoy seguro de que precisamente con Juan Ramón Hernández, ahora mismo titular de esa consejería, pues va a hacer todo lo posible porque ese proyecto, al menos a lo largo de este ejercicio, pues se pueda ver como un proyecto realizable y con ficha económica, porque verdaderamente hace falta y además para poder ser competitivos, para poder desarrollar esa agricultura de medianía, para poder fijar población en el territorio, hace falta tener unas comunicaciones pues del estilo de las que estamos hablando. Es de su partido, son de su partido todos. Efectivamente. Oiga, señor alcalde, ¿la base de la economía de Tijarafe es la agricultura o no? Lo sigue siendo fundamentalmente la agricultura del plátano. Si bien es cierto que hay un amplio... No hablar del cultivo del plátano porque sé que era una de sus preocupaciones, lo fue también ya en la campaña electoral, ¿no? Para mí, para muchos tierraferos y tierraferas, para muchos palmeros y muchos canarios, porque todavía hay muchas familias que en Canarias viven del plátano y la verdad que vive uno con la tensión de que en cualquier momento se pueda producir ese descreste de esa tarifa arancelaria que estaba impuesta, sobre todo para el plátano que viene de Centroamérica y que es ese gran competidor que tenemos aquí. Y desde luego, de alguna manera hay que intentar compensar al agricultor del plátano para que siga siendo rentable y pueda tener una renta digna para vivir su profesión, que no es otra que el cultivo del plátano. Ya hay bastante preocupación por lo que supone la cada vez mayor competencia de los países que estando acogidos a ese convenio ACP dentro de la comunidad europea tienen pues beneficios arancelarios en este caso para poder vender ese producto dentro del ámbito de Europa, cuanto más si además, pues en este caso las grandes multinacionales, que son las que fundamentalmente importan desde Centroamérica, pues tuvieran esa facilidad a la hora de poder entrar en estos mercados. No hay que olvidar que detrás del plátano hay no solo una cultura, hay familias y hay gente que pues vive de eso y que difícilmente vamos a encontrar de ya para allá un recambio dentro del ámbito agrícola de un producto que sea tan rentable como el plátano. Proyecto de central de transformación agroindustrial de Bellido, háblenos un poco de eso. Ese proyecto se incardina dentro de esa idea que comentábamos antes de intentar esas iniciativas municipales que van encaminadas a incentivar de alguna manera la diversificación económica dentro del municipio. Tenemos claro también que dentro de esa importancia, ese peso específico que tiene que tener la agricultura en nuestro municipio, hay que intentarle dar valor a los productos de las medianías agrícolas, se entiende. Dentro de esos productos nosotros entendemos que quizás uno de los procesos que nos permitiría obtener un mayor valor añadido para esos productos y que además permitiría abaratar costes en cuanto a lo que significa sobre todo su distribución y transporte es el proceso de deshidratación. Allí en un ámbito agrícola como es Tijarafe abundan por doquier las higueras, las cirueleras, las tuneras, los higos picos como aquí los llaman en Tenerife, los tunos, y son productos que tradicionalmente además nuestros abuelos ya lo hacían y nuestros ancestros, deshidratarlos, secarlos al sol, en este caso, para poderlos conservar. Ese es un proceso que abre un abanico de aprovechamiento de toda esta serie de producciones de medianía que la verdad que a lo mejor no serviría para que nadie viviera directamente de esa actividad, o sí, la persona que se dedicara a trabajar en esa central de transformación, pero mayoritariamente lo que serviría sería para tener una renta extra que permitiría pues mantener de alguna manera o compensar esos posibles problemas que vengan ahora derivados, por ejemplo, de la crisis, de una familia que pueda tener esa renta compensada con ese ingreso. Ingresos complementarios y además, digamos, bueno, pues una promoción de conservas, vamos, relacionadas con la propia producción agrícola, ¿no? Sí,
Sin hablar del beneficio que tiene, vamos, indudable, desde el punto de vista de la mejora del paisaje. Es decir, estamos hablando de recuperar muchas paredes que están desportilladas, de recuperar un paisaje agrícola que además, desde el punto de vista turístico, es muy llamativo. Muchas personas que vienen a nuestro municipio les gusta ver ese paisaje agrario de las medianías. Y yo creo que además, fundamentalmente, también por el tema de los incendios, que padecemos mucho en la comarca noroeste de La Palma especialmente, porque es una zona seca y bastante boscosa, pues nos ayudaría de alguna manera a tener limpia esa zona de transición entre el monte, lo que significa el pinar denso, y la zona de poblado, y poder minimizar los riesgos de un posible incendio. Bueno, Marco José, recientemente, en los últimos años, ha habido distintos galardones para los caldos de la zona, de esa zona palmera concretamente. Dentro de lo que es el desarrollo agrícola de Tijarafe, en concreto, esa promoción de vitivinícola, ¿están ahí trabajando en eso? Efectivamente, la verdad que ha sido uno de los proyectos que a mí particularmente pues me ha encantado, porque parte de la iniciativa y sigue siendo mayoritariamente de los propios agricultores, es decir, pasamos de la pequeña producción artesanal en las bodegas, no directamente ligada a una venta necesariamente, sino para el consumo en casa, por así decirlo, pasamos a cooperar, a crear una infraestructura apoyada por las administraciones públicas, en este caso por el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, que intervinieron en ese proyecto, una infraestructura bajo la forma de una sociedad agrícola de transformación, en este caso participada por los propios agricultores, que llevan allí lo mejor de sus cosechas, elaboran un buen caldo, se dejan asesorar por profesionales y se pasaron de unos 40 y pico mil litros, creo recordar de memoria, cuando empezó, hace menos de 10 años, a lo que tenemos actualmente es casi 500.000 de litros. Con además muchos galardones, como bien comentaba usted, en el ámbito internacional, los últimos en una feria internacional de vinos en Portugal, que obtuvieron 3 medallas de plata, en este caso los caldos concretamente de la bodega comarcal del noroeste de La Palma. Eso habla de que a veces la solución está en casa, no hay que inventar nada nuevo, es aprovechar lo que ya hay y mejorarlo. En el plan de mejora me ha llamado la atención cómo ustedes recientemente han organizado un curso también de agricultura ecológica. Efectivamente. Digamos como complemento como desarrollo. Bien, ahora hablemos un poquito, aunque sea brevemente, del Plan General de Ordenación, ¿no? Creo que está en el tramo final y ya pendiente de su ejecución. ¿Qué tipo de municipio va a ser Tijarafe a partir del Plan General? Pues sin duda alguna un municipio ordenado, ¿vale? El chiste fácil, sí, bueno, pero es que... Claro, porque hay algunos planes de ordenación que lo que hacen es desordenar, por lo tanto está muy bien hecha su precisión. No desordenar, quizás sí complicar un poco el desarrollo de un municipio. Es verdad, y en un lugar como Tijarafe, que nosotros entendemos que el paisaje es un valor que ni lo vamos a agotar nosotros, ni lo agotarán nuestros hijos, sino que tiene que durar todavía un poco más allá. Tenemos que cuidarlo, pero tendremos que hacer posible también el desarrollo. Tan difícil es elaborar un plan general como mantener ese equilibrio, es decir, las posibilidades de que se desarrolle económicamente y socialmente una sociedad, pero a su vez no comprometer un regalo como el que nos ha dado la naturaleza y generación tras generación intentamos de cuidar. Efectivamente, como bien comenta, pues nos encontramos ya en el proceso de aprobación provisional y estamos esperando que posiblemente a lo largo del verano pueda ir a aprobación provisional en pleno, a publicación en boletín oficial de la comunidad para su entrada en vigor, pues estamos hablando de finales de verano, agosto, septiembre. Bueno, consta que usted también y supongo que algunos miembros más de la corporación son aficionados al fútbol. ¿Qué pasa con esa Unión Deportiva, es así, Tijarafe, ¿no? Que es la tercera temporada que está en tercera división? ¿Qué pasa? ¿Están también pendientes como el Tenerife, como el Club Deportivo Tenerife, de ascender a primera o qué? Nosotros justo por lo contrario, por no descender a la categoría de preferente en este caso. La verdad que para un municipio de 2.800 habitantes ha sido un sueño y sigue siéndolo durante 3 años mantener a un equipo modesto, humilde, como en este caso la Unión Deportiva de Tijarafe, con el sacrificio, sobre todo fundamentalmente de la directiva, de los aficionados, cuerpo técnico y jugadores, de mantener ese equipo ahí pues entre la florinata, en este caso la tercera división nacional a nivel canario. Y eso habla también de un trabajo que se vino realizando, que empezó bastante antes y que viene dando sus frutos ahora, y es una labor de cantera. Siguen siendo varios los jugadores que pertenecen a la Unión Deportiva de Tijarafe que proceden de esa cantera, de esa escuela comarcal de fútbol. No hay que olvidarlo, que en ese proyecto no está solo el Ayuntamiento de Tijarafe, colabora también el Ayuntamiento de Punta Gorda y el Ayuntamiento de Garafía, 2 municipios vecinos. Compartimos ese problema del aislamiento territorial más o menos en la misma medida,
Y de alguna manera es bonito ver que por encima de los límites municipales y de los lógicos piques o no tan lógicos a veces entre municipios, pues existe esa capacidad de cooperación para obtener un fruto mejor. Y ese fruto mejor en este caso es la posibilidad de ver que unos chavales pueden practicar el deporte que les gusta y pueden tener un referente, en este caso en tercera división, como es la Unión Deportiva Tijarafe. Hay una normativa europea que parece ser que les está inquietando en Tijarafe, a cuenta de una tradición que yo le rogaría al señor alcalde que nos explicase muy brevemente el trasfondo de esa tradición. Estamos hablando de la danza del diablo y estamos hablando de una normativa de la Unión Europea relacionada con los artículos pirotécnicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, para empezar, la danza del diablo, que seguro que muchos de nuestros televidentes pues conocerán precisamente a través de la televisión, o espero que alguno también por haber estado directamente allí, porque verdaderamente allí es como se sabe lo que se disfruta, de qué se trata, pero fundamentalmente se trata de eso, de la madrugada del 7 al 8 de septiembre, víspera, en este caso del día que los tijaraferos honramos a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria, pues un muñeco, en este caso que portado por una persona que va en su interior, pues aparece en medio de una verbena en la plaza de Candelaria, haciendo explotar diversos artilugios pirotécnicos durante un periodo de 15 a 20 minutos. Y ese periodo pues, es bastante emocionante, ¿no? El tener el diablo tan cerca. ¿Qué pasa? En el año 2007 se publica esa directiva europea sobre, en este caso, no solo sobre la venta, sino la fabricación y el uso también de artilugios pirotécnicos, y establece una serie de condicionantes para su uso en espectáculos públicos. Dentro de esos condicionantes que se encuentran recogidos en un anexo establece porque, por ejemplo, haya que estar a 15 metros del lugar donde se queman esos artilugios, que no puedan tener movimientos erráticos, en este caso los voladores o petardos que se utilicen en el mismo, y eso directamente, claro, iba a chocar de frente, entre otras muchas, con la tradición de la danza del diablo. Hay que recordar que en esa batalla o en ese problema no se encuentra solo inmersa la danza del diablo, sino otras muchas tradiciones a largo y ancho del territorio español, cosas tan significativas como las fallas de Valencia, los diabletos, los correfoc en Cataluña y en otros países de la Unión Europea. Pero dentro de la propia normativa europea existe la posibilidad de hacer la salvedad, ya que en su preámbulo establece que los Estados miembros pueden hacer aquellas excepciones que por carácter cultural, religioso, etnográfico, tradicional en definitiva, todo aquello artilugio pirotécnico que se utilice en ese tipo de espectáculos no se considera puesto en el mercado y por lo tanto no entra a formar parte de los artículos que tienen que cumplir esas condicionantes de los que antes hablaba. Por lo tanto, el quid de la cuestión está en reconocer en este caso al diablo de Tijarafe como una tradición singular, que lo es, y además está reconocida por la figura del bien de interés cultural, que se obtuvo también precisamente en 2007, y que de alguna manera el Estado español, cuando transponga esa directiva, o vamos a decirlo así, la adapte a la ley española, que tiene de plazo hasta el 4 de enero del próximo 2010, pues incluya en este caso la danza del diablo como una de esas salvedades. Coméntenos cómo ha sido la experiencia esa de Rompe la Rutina. Romper con la rutina. Sí. Bueno, Romper con la rutina es un taller que se está realizando fundamentalmente con padres, que sirve para intentar mejorar las relaciones entre padres e hijos, que se lleva desarrollando ya de la semana pasada en el Ayuntamiento de Tijarafe, y que la verdad que tiene una buena acogida. Ahora mismo hay inscritas, pues yo creo recordar, con unas 30 y pico personas. Por lo tanto, pues la verdad que es un síntoma de que verdaderamente todas aquellas iniciativas que se encardinen a mejorar las relaciones entre padres e hijos, que a veces o últimamente parece que los hijos no hacen caso, que se quejan muchos padres de que pierden el respeto, pues a la gente le interesa verdaderamente. Antes nos ha hablado de las personas mayores, pero vamos a hablar también de los niños. Bueno, esta experiencia de Rompe con la Rutina tiene que ver con ellos, pero también me puede llamar la atención el hecho del interés del ayuntamiento que usted preside sobre las comunicaciones a través del correo electrónico, de los blogs para niños. Es decir, el atraer, el ponerse a ayudarles a los muchachos en todas esas nuevas tecnologías que en este momento están apareciendo, no dejarlos a su albur. Efectivamente, la verdad que allí desde hace ya un par de años viene funcionando en La Palma el proyecto de la red de telecentros. Cada municipio pues existe una o dos aulas o tres aulas en algunos casos, donde precisamente lo que se trata un poco es de incentivar, tutorizar y enseñar, como si fuera un proceso de formación continua al empleo de esas nuevas tecnologías. Pero la verdad que bien empleadas da para cosas maravillosas e impensables en otra época. Por ejemplo, sin ir más lejos, este sábado precisamente se producía de manera simultánea una conexión con Cabaiguán en Cuba, porque como usted sabrá, Tijarafe es muy típico el punto cubano, es una de
de las cunas dentro de Isla Palma de ese género poético musical, y se hacía un encuentro en el que cantaban paralelamente en Tijarafe y en Cabaiguán, en Cuba. Era una de esas utilidades bonitas que se le puede dar a las nuevas tecnologías. En la página de ustedes del ayuntamiento, en la web del ayuntamiento, también aparecen décimas de don Baldomero Lorenzo. Entre otros ¿no? poetas. Las que he visto, ¿no? Los títeres. ¿De los títeres? Los títeres es otro de los talleres que además estamos aprovechando, que desde noviembre, desde diciembre prácticamente podríamos decir, se encuentra en funcionamiento un taller de empleo, una actividad formativa y a la vez que sirve para ofrecer nuevas actividades a los habitantes del municipio, que entre sus objetivos tiene también la animación sociocultural, y ese es uno de los proyectos, entre tantos otros, que participan en este caso las integrantes, hay que decirlo así, pues son todas mujeres las que se están formando en ese taller de empleo de animación sociocultural. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. Hay otras cuestiones que, aunque hemos tocado unas cuantas, algunas cuestiones relacionadas con Tijarafe para plantear a don Marcos José Lorenzo Martín, su alcalde que a su vez también es en la isla de San Miguel de la Palma, miembro de Coalición Canaria, del Consejo Político Insular y de la Ejecutiva Insular. ¿Están ustedes fuertes, siguen fuertes en La Palma? Por lo menos las ideas siguen siendo buenas, se ve, porque si no, no tendríamos el respaldo social que sigue teniendo en este caso el proyecto del nacionalista de Coalición Canaria para la isla de La Palma. De todas maneras, yo estoy convencido que uno de los mayores activos de nuestro partido es precisamente el intentar estar cerca del pulso de la sociedad palmera, es decir, de intentar recoger aquellos aspectos que más preocupan y que más importan a los palmeros y palmeras e intentarles darles solución o de alguna manera, pues, o por lo menos que no decaigan algunos de ellos. Bien, don Marco José, ¿usted quiere agregar algo? Pues se nos ha ido el tiempo. Poco más, agradecerle en este caso a Canal 8 y a usted, don Ricardo, por poder compartir con ustedes este ratito, y a todos los televidentes pues quedan emplazados a visitar el municipio de Tijarafe, si así es de su gusto. Allá los esperaremos, con Diablo incluido, el 7 de septiembre. Con Diablo quemándose. Bien, muchas gracias al señor alcalde y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles pues que sean felices todos, en la medida de lo posible.